El koala es, para muchos, el rostro amable de Australia. Su silueta redondeada, sus grandes orejas peludas, su hocico oscuro y su mirada apacible lo han convertido en una figura mundialmente reconocida. Pero detrás de esa imagen estática, casi de peluche, se esconde un animal complejo, profundamente adaptado a su entorno, y que representa uno de los casos más extremos de especialización ecológica. Este marsupial no vive en cualquier parte del mundo, ni siquiera en toda Australia. Su hábitat se limita a las regiones costeras del este y sureste del país, desde Queensland hasta el sur de Victoria, con algunas poblaciones en Australia meridional. Allí habita exclusivamente en bosques de eucalipto, donde pasa la mayor parte de su vida encaramado a los árboles. No es una elección caprichosa, el koala necesita ese entorno para sobrevivir, pues sus necesidades fisiológicas están estrechamente ligadas a este tipo de vegetación. El vínculo con los eucaliptos es total. De las más de 600 especies de eucaliptos existentes, los koalas consumen hojas solo de unas pocas, dependiendo de la región. Esta dieta limitada les exige un sistema digestivo altamente especializado, algo que abordaremos más adelante, pero ya desde el principio es claro que el koala no es un animal adaptable en términos alimenticios. Esta dependencia lo vuelve vulnerable, cualquier cambio en la disponibilidad o calidad de estos árboles afecta directamente su supervivencia. Cuando los primeros europeos llegaron a Australia, el koala no pasó desapercibido. A pesar de su comportamiento reservado y nocturno, su aspecto llamó poderosamente la atención. Al principio fue confundido con un tipo de oso, lo que originó el mal nombre de oso koala, que aún hoy se utiliza de forma errónea. En realidad, el koala es un marsupial, emparentado con animales como el canguro o el wombat. Su clasificación científica actual, Phascolarctos cinereus, refleja una mezcla de etimología griega que alude a su bolsa, phascolos, y a su forma de oso, arctos, además del color ceniciento de su pelaje, cinereus. Las diferencias entre las poblaciones del norte y del sur son notables. Los koalas del sur, por ejemplo, suelen ser más grandes y tener un pelaje más denso, una adaptación al clima más frío de regiones como Victoria. En cambio, los del norte son más pequeños con pelaje más corto y delgado. Estas variaciones no han llevado a establecer subespecies de manera oficial, aunque algunos científicos han propuesto clasificaciones locales debido a la diversidad genética y morfológica observada. Uno de los aspectos más llamativos del koala es su estilo de vida. Es un animal mayormente solitario, de hábitos nocturnos y con una actividad extremadamente baja. Duerme entre 18 y 22 horas al día debido a su dieta pobre en nutrientes y altamente tóxica que obliga a su cuerpo a conservar energía. No es perezoso por falta de estímulo, sino por una sabia estrategia de supervivencia. El koala también posee huellas dactilares casi indistinguibles de las humanas. Este detalle, que podría parecer trivial, asombró a los científicos, ya que es muy poco común en el reino animal. Las funciones de estas huellas son similares: mejorar el agarre y la manipulación de superficies rugosas como la corteza de los árboles. Esto, junto a sus 2 pulgares por mano, lo convierte en un excelente trepador. Por otro lado, su vista no es especialmente aguda, ya que no la necesita en un entorno donde el movimiento es mínimo. En cambio, su sentido del oído está bien desarrollado, permitiéndole detectar sonidos a distancia, como los llamados guturales de otros koalas durante la época de apareamiento, o el crujir de una rama que indica la presencia de un depredador o intruso. Durante mucho tiempo, el koala fue percibido como una especie abundante. A principios del siglo XX, su piel era muy valorada y millones de ejemplares fueron cazados en un periodo relativamente corto. Estas matanzas estuvieron cerca de provocar su extinción en ciertas zonas, y solo la intervención de conservacionistas, junto con políticas de protección, evitó su desaparición. Hoy, aunque protegido legalmente, el koala sigue enfrentando amenazas como la fragmentación del hábitat, enfermedades, el cambio climático y los incendios forestales. A pesar de ello, su imagen permanece intacta en la cultura popular. Es un símbolo nacional, aparece en sellos, monedas, campañas turísticas y publicitarias. Pero como suele ocurrir, la fama no necesariamente garantiza protección efectiva. Muchos lo conocen, pocos entienden realmente lo frágil que es su situación. En esta primera parte hemos trazado una visión general del koala como especie y como emblema. Un animal que parece simple, pero que representa uno de los ejemplos más notables de adaptación, especialización y vulnerabilidad. A medida que avancemos descubriremos cómo su cuerpo, su historia y su vida cotidiana revelan un mundo tan fascinante como complejo. El cuerpo del koala es un ejemplo extremo de cómo la evolución moldea a un ser vivo hasta hacerlo prácticamente inseparable de su entorno.
Para comprender su fisiología, debemos entender primero que su dieta no es solo monótona, es peligrosa. Las hojas de eucalipto están cargadas de compuestos químicos tóxicos como los taninos y los aceites esenciales, que serían letales para la mayoría de los animales. Sin embargo, el koala ha desarrollado una maquinaria biológica especializada para desactivar esa amenaza. Su sistema digestivo es el más largo entre los marsupiales en relación a su tamaño. La clave está en su ciego, un órgano enorme y alargado que puede medir hasta 2 metros en un adulto. Allí se alojan bacterias específicas que fermentan la celulosa y degradan los compuestos tóxicos, permitiendo que el koala extraiga los pocos nutrientes disponibles. Este proceso es lento, y por eso duerme tanto, para evitar gastar más energía de la que puede obtener. Pero la adaptación no termina en el interior. Las papilas gustativas del koala son altamente sensibles a ciertos compuestos, lo que le permite seleccionar con precisión las hojas menos tóxicas. Aunque parezca que come cualquier eucalipto, en realidad realiza una inspección minuciosa, probando, oliendo, y seleccionando solo aquellas hojas de ciertas especies, en ciertos árboles, en determinadas épocas del año. Este proceso selectivo ha sido documentado incluso dentro del mismo árbol. Un koala puede rechazar unas ramas y aceptar otras del mismo individuo, en función de variaciones químicas apenas perceptibles para los humanos. Así de fino es su nivel de especialización. Y esta hiperexigencia, aunque efectiva en términos de supervivencia, lo vuelve extremadamente vulnerable a cualquier alteración ambiental. El olfato del koala es, de hecho, una herramienta vital. Lo utiliza no solo para elegir su alimento, sino también para comunicarse con otros individuos. Poseen glándulas odoríferas en el pecho, más visibles en los machos, que marcan su territorio frotándose contra los troncos. Este tipo de lenguaje químico les permite mantener cierta distancia social, especialmente en épocas de cría. El macho adulto, más grande y con un rostro más ancho que la hembra, emite sonidos profundos y resonantes durante la temporada de apareamiento. Este llamado gutural, que puede escucharse a cientos de metros, no coincide con la imagen tranquila que solemos tener del koala. Es una de las muchas formas en que este animal nos recuerda que no todo en la naturaleza es como aparenta. Otro elemento evolutivo notable es su pelaje. Grueso, denso y con propiedades impermeables, protege al koala de la lluvia, el frío nocturno y el calor diurno. En la zona del trasero, el pelo es aún más grueso y acolchado, ya que esta parte del cuerpo está en constante contacto con las ramas. Incluso tiene un cartílago endurecido en esa área que le permite sentarse durante horas sin molestias. Su esqueleto también está adaptado al entorno arbóreo. Las extremidades son fuertes y musculosas, con dedos prensiles y garras afiladas. Cada mano tiene 2 pulgares, lo que mejora su agarre. Las patas traseras, por su parte, cuentan con un dedo oponible sin garra y otro con una uña doble, ideal para acicalarse. Este conjunto de adaptaciones lo convierte en un trepador eficaz, aunque lento. El koala, sin embargo, no es especialmente ágil en el suelo. Su cuerpo está hecho para la verticalidad de los árboles, no para el desplazamiento horizontal. Cuando baja al suelo, lo hace con cautela, a menudo para cruzar de un árbol a otro o buscar nuevas fuentes de alimento. En estos momentos es más vulnerable a los depredadores y a las amenazas del entorno humano, como los vehículos o los perros. El periodo de cría también muestra lo especializado que es. Como todos los marsupiales, la hembra da a luz a una cría diminuta, del tamaño de un frijol, que se arrastra hasta la bolsa materna donde completará su desarrollo. Tras unos 6 meses, el pequeño koala comienza a salir de la bolsa y alimentarse de pap, una sustancia semilíquida producida por la madre, rica en bacterias digestivas, que lo preparan para la dieta de hojas tóxicas. Este proceso es vital. Sin esa transferencia de bacterias, el sistema digestivo del joven no podría procesar los eucaliptos. La simbiosis entre madre e hijo es tan precisa como el sistema digestivo del animal. Un error en este proceso podría ser fatal para la cría. Así de frágil y al mismo tiempo tan perfectamente diseñado está el ciclo vital del koala. En esta parte, hemos explorado cómo el cuerpo del koala es una obra de ingeniería natural diseñada para lo improbable: sobrevivir alimentándose de un veneno cotidiano. Cada órgano, cada hábito, cada estructura tiene un propósito específico. Pero esta especialización, tan fascinante, también marca los límites de su adaptabilidad. Y es ahí donde su historia evolutiva se convierte en una advertencia silenciosa. El hogar del koala no es un simple escenario natural. Es un entorno complejo, lleno de códigos invisibles, interacciones silenciosas y ritmos que se repiten desde hace milenios. El bosque de eucaliptos es tanto su cuna como su cárcel. Todo lo que necesita para vivir se encuentra allí, pero fuera de ese ecosistema, su existencia pierde sentido.
Australia, ese continente remoto y único, ha sido siempre un laboratorio evolutivo aparte. Separado del resto del mundo durante decenas de millones de años, dio lugar a formas de vida tan extrañas como el ornitorrinco, el canguro y, por supuesto, el koala. Su aislamiento permitió que estas especies desarrollaran estrategias de supervivencia inusuales como la especialización extrema que vemos en este marsupial. El koala habita principalmente en las zonas costeras del este y sureste australiano, Queensland, Nueva Gales del Sur, Victoria y parte del sur de Australia. Allí, los bosques abiertos de eucalipto forman un hábitat ideal con árboles lo suficientemente espaciados como para permitir el movimiento entre copas y con suficiente sombra como para amortiguar las inclemencias del clima. Pero no todos los eucaliptos sirven. De las más de 600 especies existentes, el koala se alimenta solo de unas 30, y tiene preferencia clara por apenas una decena. Dentro de estas, cada árbol individual ofrece una química distinta dependiendo del suelo, la humedad, la estación del año e incluso de la hora del día. Es un sistema de sutilezas en el que el koala ha aprendido a moverse con precisión casi quirúrgica. Este nivel de dependencia vuelve al animal extremadamente vulnerable a cualquier alteración en su entorno. Los incendios forestales, por ejemplo, no son ajenos al paisaje australiano. De hecho, forman parte de su dinámica natural desde hace siglos. Pero el cambio climático ha transformado incendios cíclicos en catástrofes incontrolables. Durante el verano negro de 2019 a 2020, millones de hectáreas ardieron sin tregua, y se estima que más de 60.000 koalas murieron solo en ese periodo. Para un animal que depende de árboles específicos y que no puede migrar grandes distancias, la pérdida de hábitat no es solo una tragedia ecológica, es una sentencia de extinción local. Tras los incendios, muchos koalas sobrevivientes fueron encontrados en el suelo, deshidratados, con quemaduras en patas y cara, vagando sin rumbo entre cenizas, buscando un árbol que ya no existe. Además de los incendios, el avance de las ciudades ha fragmentado su hábitat de manera alarmante. Las carreteras, las urbanizaciones y la agricultura intensiva han dividido el bosque en pequeños parches, obligando al koala a descender al suelo para moverse entre ellos. Y allí, en el suelo, es donde el mundo humano se convierte en una amenaza directa: atropellos, ataques de perros, redes de alambre, ruido constante. Para un ser que evolucionó entre hojas altas, el suelo es un lugar hostil. Paradójicamente, el mismo bosque que lo protege también puede volverse una prisión. Cuando el hábitat se reduce demasiado, los koalas quedan atrapados en pequeñas islas verdes sin suficiente alimento, sin rutas de escape, sin posibilidad de mezclarse genéticamente con otras poblaciones. La endogamia se convierte en una trampa genética silenciosa, reduciendo la diversidad y aumentando la vulnerabilidad a enfermedades. En algunas zonas de Queensland, por ejemplo, la clamidiosis se ha convertido en una epidemia. Esta enfermedad, causada por una bacteria, afecta tanto a machos como hembras, provocando ceguera, infecciones urinarias graves, infertilidad y, en muchos casos, la muerte. La enfermedad ya existía en la población, pero el estrés provocado por la pérdida de hábitat y el confinamiento en zonas reducidas la ha convertido en una amenaza masiva. Y a pesar de todo, el koala sigue allí. Sigue trepando lentamente, seleccionando hojas con una precisión ancestral, durmiendo más de 18 horas al día, como si aún viviera en un mundo intacto. Su resistencia es silenciosa. No huye, no ataca, no improvisa. Es fiel a su diseño, incluso cuando ese diseño parece haberse vuelto en su contra. A menudo se dice que el koala está hecho para otro tiempo. Pero tal vez no sea así. Tal vez el tiempo que necesita no ha desaparecido, sino que está esperando ser restaurado. En cada hoja que mastica, en cada rama que abraza, el koala mantiene viva una forma de vida antigua, basada en el equilibrio, la paciencia y la sutil comunicación con su entorno. El bosque para él no es solo un conjunto de árboles. Es un sistema complejo, emocional, funcional y espiritual. Y mientras aún queden koalas habitándolo, tal vez aún tengamos la oportunidad de entenderlo, de protegerlo y de protegernos a nosotros mismos en el proceso. Si el koala tuviera que resumirse en una sola palabra, esa palabra sería especialización. Todo en su biología, desde su digestión hasta su comportamiento, gira en torno a un solo objetivo: adaptarse al eucalipto. Esta elección alimentaria lo ha moldeado de forma tan específica que entender su cuerpo es entender una historia de compromiso total con una planta que, para la mayoría de los animales, resulta venenosa. Los eucaliptos contienen aceites volátiles, taninos y compuestos fenólicos que los hacen difíciles de digerir, e incluso tóxicos para muchos herbívoros. Pero el koala ha desarrollado un aparato digestivo capaz de desactivar estos compuestos y extraer valor nutricional de lo que parece casi incomible.
El secreto está en su ciego, una porción del intestino muy alargada, uno de los más largos entre los mamíferos, que funciona como un gigantesco fermentador. Allí, bacterias especializadas descomponen la celulosa y neutralizan los tóxicos presentes en las hojas. Este proceso puede durar días y requiere un equilibrio extremadamente delicado de microbiota intestinal. Sin embargo, este proceso es tan lento y exige tanta energía que el koala ha tenido que ajustar el resto de su vida a ese ritmo. Por eso duerme entre 18 y 22 horas por día, su metabolismo es lento, su digestión es pesada y su margen de error, mínimo. El tiempo despierto lo dedica principalmente a alimentarse, moverse entre árboles y encontrar lugares frescos para descansar. Todo está orientado a gastar lo menos posible, desde sus movimientos hasta su respiración. A diferencia de otros marsupiales activos como los canguros, el koala ha elegido la quietud como herramienta de supervivencia. Incluso su temperatura corporal es más baja que la media de los mamíferos, ronda los 36 grados Celsius, lo que ayuda a conservar energía, pero también lo vuelve más vulnerable al frío y al estrés térmico. Por eso, en días calurosos se los puede ver abrazando troncos, donde la corteza más fría actúa como una suerte de aire acondicionado natural. Este tipo de adaptación no es solo física, revela un conocimiento táctil, aprendido por ensayo y error, que el koala aplica instintivamente para sobrevivir. El koala tiene un cerebro más pequeño de lo que se esperaría para su tamaño corporal y está relativamente poco plegado. Esto ha llevado a algunos a pensar que es un animal poco inteligente. Pero este juicio es superficial. En realidad, el koala no necesita procesar información compleja como un primate o un delfín, sino que ha optimizado sus funciones cerebrales para lo que verdaderamente importa: memoria olfativa, reconocimiento del entorno y selección precisa de hojas. Un koala puede recordar con exactitud qué árbol le ofreció mejores hojas la temporada pasada y cuáles es mejor evitar. Su sentido del olfato es altamente desarrollado. Puede detectar desde el olor de otro koala hasta las sutiles diferencias químicas entre hojas aparentemente idénticas. Este sentido es esencial no solo para alimentarse, sino también para comunicarse. A través de glándulas externales, los machos marcan los árboles con su olor, señalando su presencia a rivales y hembras. Este sistema evita enfrentamientos innecesarios y permite una forma de territorialidad discreta. Además, los koalas emiten sonidos guturales, sobre todo durante la época de reproducción. Estos gritos no se corresponden con su apariencia tierna, sino que son graves, intensos, y viajan largas distancias. Son una afirmación de presencia, una declaración en la oscuridad de los eucaliptales. En cuanto a su reproducción, el koala sigue el patrón de los marsupiales. Tras una gestación muy corta, de apenas 35 días, nace una cría diminuta, ciega, sin pelo y del tamaño de una habichuela. Inmediatamente, el recién nacido se arrastra por sí solo hasta la bolsa materna, donde se aferra a una de las glándulas mamarias. Allí permanecerá varios meses creciendo en un entorno cálido y protegido. No verá el exterior hasta los 6 o 7 meses de vida. La etapa de la bolsa es solo el primer capítulo de una crianza prolongada. Al salir de ella, el pequeño koala se traslada al lomo de su madre y comienza un proceso de transición alimentaria muy particular: el consumo de PAP, una sustancia semilíquida producida por la madre, compuesta por bacterias intestinales y material parcialmente digerido. Es una forma de inoculación simbiótica. Al ingerir PAP, el joven koala adquiere la flora bacteriana necesaria para poder digerir eucalipto por sí mismo. Este gesto, que puede parecer extraño desde una perspectiva humana, representa una transferencia de saber vital, una herencia que no está escrita en el ADN, pero sí en la experiencia digestiva. Durante este periodo, la madre es todo: fuente de alimento, refugio, maestra. La conexión es silenciosa pero intensa. La cría aprende a identificar árboles, a regular su descanso, a interpretar los olores del bosque. También aprende el ritmo de vida que le permitirá sobrevivir, el arte de gastar poco, de elegir bien, de adaptarse al mínimo. Esta educación no se transmite con gestos o vocalizaciones complejas, sino con cercanía, repetición y ejemplo constante. La adolescencia del koala es breve y silenciosa. Tras aproximadamente un año, el joven se separa de su madre y busca su propio territorio. En ese momento enfrenta una de las etapas más peligrosas de su vida: encontrar un espacio libre en un bosque cada vez más fragmentado. Muchos no sobreviven. Los que lo hacen repetirán el ciclo que les fue transmitido sin cambios: seleccionar hojas, moverse poco, gastar lo mínimo. Lo notable del koala no es su fuerza, ni su velocidad, ni su inteligencia humana. Lo notable es su compromiso biológico con una estrategia de vida sumamente limitada, pero también perfectamente afinada.
Es un animal que eligió un camino evolutivo estrecho y lo recorrió con tanta constancia que terminó volviéndose insustituible. En un mundo que celebra lo versátil, lo adaptable, lo flexible, el koala es un recordatorio de que la especialización también puede ser una forma de genialidad. Una apuesta arriesgada, sí, pero también una obra maestra de coherencia evolutiva. La relación entre el koala y los seres humanos ha sido larga, desigual y cargada de significados. Para los pueblos originarios de Australia, el koala siempre fue más que un animal, era un símbolo, un ser ancestral ligado al árbol y a la calma. Algunas leyendas lo retratan como un espíritu del bosque que enseñaba a los hombres a vivir en armonía con la tierra. Otras lo consideraban un guía silencioso cuya quietud debía ser imitada, no interrumpida. Esta relación espiritual es algo que se remonta a miles de años antes de la llegada de los colonos europeos. Con la llegada de los colonos, la percepción del koala cambió radicalmente. En los primeros días de la colonización, los europeos, fascinados por las especies únicas de Australia, comenzaron a cazar al koala por su pelaje. El comercio de pieles de koala creció rápidamente y, a medida que el mercado internacional se expandía, millones de koalas fueron asesinados para abastecer la demanda. Las pieles de koala, suaves, densas y resistentes, eran especialmente valoradas por la industria textil. En menos de un siglo, la población de koalas sufrió una reducción drástica. El impacto de la caza indiscriminada fue tan grave que, en algunas regiones, se temió que el koala desapareciera por completo. La caza comercial del koala fue finalmente prohibida en el siglo XX, pero el daño ya estaba hecho. Las poblaciones de koalas se habían reducido significativamente y sus hábitats naturales habían sido devastados por la expansión de las ciudades y la agricultura. Mientras tanto, el koala empezó a tomar un nuevo rol en la cultura australiana, pasando de ser una víctima de la explotación humana a convertirse en un ícono nacional. Su imagen comenzó a ser utilizada en el marketing turístico, y no fue raro ver representaciones del koala en todo tipo de productos, desde peluches hasta estampillas y carteles turísticos. A pesar de su estatus como símbolo nacional, el koala nunca ha sido completamente protegido. Durante el siglo XX, el proceso de urbanización en Australia alteró el equilibrio ecológico de los bosques de eucalipto, el hábitat natural de los koalas. La deforestación, el desarrollo de infraestructuras, la expansión de las áreas urbanas y la agricultura intensiva redujeron drásticamente el espacio disponible para estos animales. Al mismo tiempo, las carreteras y la urbanización fragmentaron aún más los hábitats de los koalas, obligándolos a cruzar zonas peligrosas. Muchas veces los koalas se encuentran con obstáculos insalvables como carreteras transitadas o jardines urbanos donde no pueden encontrar su alimento. El cambio climático también ha comenzado a afectar a los koalas. Las olas de calor extremo, más frecuentes debido al cambio climático global, ponen en riesgo a estos animales. El koala, un animal que ha evolucionado para adaptarse a climas cálidos y secos, aún depende de las hojas de eucalipto para alimentarse y obtener el agua que necesita. Sin embargo, con el aumento de las temperaturas, las hojas de eucalipto se están volviendo más secas, perdiendo el contenido de agua y nutrientes necesarios para mantener saludables a los koalas. Además, las olas de calor aumentan la probabilidad de incendios forestales, los cuales han destruido miles de hectáreas de hábitat koala en los últimos años. El incendio forestal de 2019 a 2020 en Australia, conocido como Black Summer, fue devastador para la población de koalas, que sufrió la pérdida de hábitats clave y una cantidad alarmante de muertes. Además de los peligros naturales y los efectos del cambio climático, los koalas enfrentan una creciente amenaza de enfermedades. Una de las más comunes es la clamidia, una infección bacteriana que afecta a una proporción considerable de la población de koalas. La clamidia es una enfermedad que puede causar infertilidad, ceguera y otros problemas de salud graves en los koalas. Aunque se han realizado esfuerzos para tratar la enfermedad en koalas rescatados, el tratamiento es costoso y los recursos son limitados. La propagación de la enfermedad también se ve exacerbada por el estrés causado por la pérdida de hábitat y la cercanía con la urbanización. A pesar de todos estos desafíos, los esfuerzos de conservación han comenzado a ganar terreno. Muchas organizaciones no gubernamentales y grupos locales de conservación están trabajando para proteger los hábitats de los koalas y restaurar las áreas forestales que han sido destruidas. Se están estableciendo corredores ecológicos para conectar las áreas de hábitat fragmentadas, permitiendo que los koalas se desplacen de manera segura entre ellas. En algunas regiones, los gobiernos han implementado medidas para proteger a los koalas de las carreteras, como la construcción de vallas de protección y la creación de pasos de fauna para que los koalas puedan cruzar las carreteras de forma segura.
Uno de los avances más importantes en la conservación de los koalas ha sido el establecimiento de áreas protegidas y reservas naturales, donde los koalas pueden vivir sin la amenaza constante de la destrucción de su hábitat. Sin embargo, la implementación de políticas eficaces y la protección activa de los hábitats koalas sigue siendo un reto. La lucha por la supervivencia de los koalas está lejos de haber terminado, y las intervenciones de conservación deben intensificarse si se quiere asegurar un futuro para estos emblemáticos marsupiales. A lo largo de los años, el koala ha pasado de ser una víctima de la explotación humana a un símbolo de la lucha por la conservación de la naturaleza. La relación entre los seres humanos y los koalas es compleja, marcada por la explotación, la admiración, la negligencia y, finalmente, el reconocimiento de la necesidad de protección. La imagen del koala sigue siendo una de las más entrañables de Australia, pero también debe ser una llamada de atención para todos aquellos que valoran la vida silvestre. El futuro del koala depende de nuestras acciones, y si aprendemos a vivir en armonía con la naturaleza, es posible que este icónico marsupial siga trepando en los árboles de Australia durante muchos años más. El koala, como muchos otros animales, ha alcanzado un estatus icónico, no solo en Australia, sino también a nivel global. Su imagen, generalmente asociada con ternura y calma, ha generado una gran admiración entre personas de todas partes del mundo. Las plataformas digitales, los medios de comunicación y el marketing han contribuido a esta fascinación por el koala, creando una narrativa que destaca su dulzura y vulnerabilidad. En este contexto, los koalas han pasado a ser un símbolo internacional de la conservación, convirtiéndose en una especie carismática que atrae la atención de activistas y ciudadanos preocupados por el futuro de la biodiversidad en el planeta. Las campañas de conservación a menudo utilizan la imagen del koala para movilizar apoyo en la lucha contra la destrucción de hábitats y la extinción de especies. Su imagen, fácil de reconocer y asociada con la inocencia, ha demostrado ser un catalizador efectivo para la sensibilización del público. Las redes sociales, en particular, han jugado un papel fundamental al compartir imágenes y videos de koalas, especialmente durante y después de desastres naturales como los incendios forestales. Durante el devastador incendio de 2019 a 2020 en Australia, los koalas fueron destacados en los medios internacionales, lo que provocó una ola de solidaridad global. La creciente conciencia pública sobre los problemas que enfrentan los koalas ha llevado a un aumento en las donaciones a organizaciones de conservación que trabajan directamente en la protección de estos animales y sus hábitats. Se han creado fondos y programas destinados a restaurar los bosques de eucalipto, salvar koalas huérfanos y heridos, y fomentar la creación de áreas protegidas. Esta industria de la conservación ha atraído a millones de dólares, pero, a pesar de la ayuda financiera, la conservación a largo plazo sigue siendo un desafío complicado y costoso. Para que estas iniciativas sean exitosas, se necesita la colaboración no solo de las organizaciones de conservación, sino también de gobiernos, comunidades locales y empresas. En la ciencia de la conservación, el koala también ha tenido un papel fundamental al ser utilizado como indicador del estado de los ecosistemas de Australia. Como especie emblemática, su salud y su bienestar sirven como un reflejo de la salud general de los ecosistemas en los que vive. El deterioro de su hábitat, la disminución de sus poblaciones y las enfermedades que afectan a los koalas pueden considerarse señales de alerta temprana para otros animales y plantas de la región. Por lo tanto, la conservación del koala va más allá de salvar a una sola especie. Se trata de preservar un sistema ecológico completo que incluye innumerables especies, muchas de las cuales no se encuentran tan fácilmente en los titulares de los periódicos. A pesar del creciente apoyo para la conservación de los koalas, no se puede ignorar la realidad de que el impacto humano en la biodiversidad está lejos de ser resuelto. Los koalas, al igual que otras especies, están atrapados en la interacción constante con el desarrollo humano y las tensiones que esto crea. La expansión de las áreas urbanas, las industrias extractivas y las actividades agrícolas continúan ejerciendo presión sobre los hábitats naturales. La falta de políticas ambientales estrictas y la insuficiente implementación de las regulaciones ambientales afectan directamente la capacidad de los koalas para sobrevivir y prosperar. La educación ambiental también juega un papel crucial en la conservación de los koalas. A través de programas educativos tanto en Australia como a nivel mundial, se busca informar a las personas sobre la importancia de proteger a estas criaturas. Los centros de rescate y rehabilitación, en particular, ofrecen una forma tangible de involucrar al público, permitiendo que los visitantes aprendan sobre la vida de los koalas y los esfuerzos necesarios para protegerlos. Estos centros también desempeñan un papel vital en la reintroducción de koalas rehabilitados en la naturaleza cuando es posible, lo que les da una segunda oportunidad en un entorno que sigue siendo hostil debido a los factores mencionados anteriormente.
El futuro de los koalas dependerá de la capacidad humana para encontrar un equilibrio entre el desarrollo y la conservación. Si bien es cierto que el koala ha sobrevivido a numerosas amenazas a lo largo de los siglos, el cambio climático y la destrucción continua de su hábitat presentan desafíos sin precedentes. Si no se toman medidas efectivas para frenar la deforestación, restaurar hábitats y frenar el calentamiento global, la población de koalas podría enfrentar un futuro incierto. Sin embargo, el hecho de que el koala haya logrado mantenerse en la conciencia colectiva de tantas personas alrededor del mundo también ofrece una luz de esperanza. En última instancia, la conservación del koala representa un esfuerzo global, un recordatorio de que el destino de los animales más queridos está intrínsecamente vinculado al destino de nuestro planeta. Si aprendemos a valorar la vida silvestre y a tomar decisiones más sostenibles, podemos asegurar que las generaciones futuras puedan admirar y proteger a estos singulares marsupiales. Al fin y al cabo, el futuro de los koalas está en nuestras manos.